Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube, soy el 80 y para esta ocasión nos vamos a trasladar al siglo XVI, más concretamente a la corte de Carlos I de España y V de Alemania. Plus ultra, el lema de este emperador, como ya sabéis, más allá, significa en latín. Es un juego que nos mete en el papel de unos nobles, los cuales van a estar luchando unos con otros por obtener el título de Grande de España. Para ello vamos a tener que hacer una serie de tareas y por supuesto necesitaremos la ayuda de personajes influyentes en la época, como por ejemplo el almirante, el cardenal, virrey, pirata o el mismísimo emperador. Es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 12 años de edad y con una duración aproximada de unos 90 minutos. Es un producto de Berkami, ¿de acuerdo? Y además ganó el concurso en 2014 de prototipos de Zona Lúdica. Un juego de Antonio Dionisio y Manuel Cruz y de la editorial Meridiano 6. Como veis, la portada está muy bien, está muy chula y además representa bastante bien de lo que va el juego. Tenemos ciertas figuras como los tercios españoles, el mismísimo emperador, el cardenal, aquí hay algunos piratas e incluso personalidades de las Américas, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, vemos también el mercadeo de esas especias, de las telas, etcétera, con lo cual representa muy fielmente lo que vamos a ver en el juego. Si le damos la vuelta, por la trasera tenemos como siempre un texto narrativo, de acuerdo, en inglés y en español, fotografía de los componentes del juego y además nos dice que nos incluye varias expansiones: el poder de la corte, el nuevo mundo y también la de el embajador. Bueno, pues una vez hecha la introducción del juego, vamos a abrir la caja para ver qué contiene en su interior. Bien, pues como siempre le damos la vuelta y vamos a retirar el envoltorio. Pues ahí está. Abramos la caja y lo primero que nos encontramos parece ser una hoja de ayuda con los personajes y sus habilidades, supongo, ¿vale? A doble cara, una en español y otra en inglés. Aquí tenemos los reglamentos del juego, uno en inglés, ¿de acuerdo? Y otro, por supuesto, en español. Un reglamento, como podéis ver, aunque lo veremos luego ya en los componentes, como siempre, más en detalle. Pero bueno, a todo color, ejemplos, papel satinado, ¿vale? Y 20 páginas contando con la contraportada. Más cositas. Tenemos planchas de troquel. Voy a abrir un poco más el plano. Esta es la primera, ¿de acuerdo? Tenemos oro, plata. Ya explicaremos un poco para lo que valen cada uno de los marcadores. Aquí tenemos, creo que lo que vienen siendo las monedas. ¿Vale? Está al revés, sería así. Una plancha un poquito más pequeña, con más troqueles. Ahí podéis ver el grosor, ¿vale? El tablero de juego, que le veremos luego rápidamente. 3 dados, dados normales. Bolsitas zip, que nunca vienen mal. Un total de 4. Tenemos aquí madera en distintos colores para cada uno de los jugadores. Supongo tenemos discos en color amarillo y rojo, verde y azul. Tenemos casas también, barcos, figuras que representarán nuestros tercios, ¿de acuerdo? Madera de muy buena calidad. Y además tenemos también un mazo de cartas. Vamos a abrirlo sin cortarnos, por supuesto. Vamos a ver, que se me está resistiendo. Ahí está. Bien, pues aquí tenéis las cartas. Creo así a simple vista que el tamaño es las fundas son las Mayday y las verdes, creo, pero bueno, os lo confirmaré. El arte es bastante chulo, ¿de acuerdo? Hay que enfundarlas, son algo finas. Pero bueno, ya sabéis que yo acostumbro a enfundar todos mis juegos, con lo cual no era una sorpresa. Aquí tenemos cartas del viaje de Magallanes, bulas papales, rosetones, que ya iremos explicando, ¿de acuerdo? Ayudas de juego, y estas son las traseras de las cartas. Bien. Una cuna bastante chula, ¿vale? Como podéis ver ahí, con el logo de Carlos V, muy bien decorada.
Y echando un vistazo rápido, que ya lo explicaremos, al tablero de juego. Bueno, ya la trasera es muy buena, muy bonita, aquí la podéis ver, ¿de acuerdo? Con estos navíos del descubrimiento. Y aquí tenéis el mapa de juego, ¿vale? No es sencillamente grande, son 4 alas, como podéis ver aquí, pero muy funcional y muy práctico, con las distintas ubicaciones que ya explicaremos cuando veamos los componentes. Bueno, pues visto el unboxing, pasaremos a continuación a ver la explicación de los componentes uno a uno. Empezamos a ver todos y cada uno de los componentes y comenzamos con el reglamento. Un reglamento de juego, como podéis ver aquí, en formato cuadrado. No es el más cómodo, pero bueno, a todo color. Y según abrimos el reglamento, vamos a poder ver que tenemos bastantes ejemplos, ¿vale? Explicaciones a símbolos, etcétera. Todo muy bien explicado, con un total de 19 páginas, 20 con la contraportada. También tenemos una hoja de referencia con todos y cada uno de los personajes, así como sus habilidades. Viene por 2 caras, por un lado el español, por otro el inglés, y decir, que no lo he dicho antes en el reglamento, que también nos viene otro libreto con las reglas en inglés. Esto que os muestro son los componentes de cada uno de los sets, en este caso el del jugador amarillo. Vienen 3 más, uno para el jugador rojo, verde y azul, y todos y cada uno de ellos con el mismo número de componentes. Tenemos un total de 5 tercios que lo utilizaremos para las guerras, ya lo explicaremos. 2 discos grandes para las acciones que podemos realizar sobre el tablero. 2 discos pequeños, uno para el orden de pares y el otro para la puntuación. Un total de 6 casas que utilizaremos en la zona de colonización. Y por último, un barco que utilizaremos en el track marítimo. La moneda del juego es el ducado, los que veis aquí, ¿de acuerdo? En valor único, no hay valores como en otros juegos de 1, 3 y 5, 10, etcétera. Como digo, son valores únicos, cada uno vale un ducado y son un total de 38 piezas, lo que nos incluyen en cartón, que por cierto es de muy buena calidad. 3 dados de 6 caras y nos incluyen en el juego, que lo utilizaremos para las guerras, y también un marcador de orden de turno, que por cierto en el reglamento nos dicen que es de color negro, y como veis es de color madera claro tirando a blanco. Aquí tenéis las losetas del Nuevo Mundo. Es una pequeña muestra de ellas, ¿vale? Todas las que nos podemos encontrar, los distintos tipos, ya que son un total de 39. Este sería el reverso de las mismas y el anverso. Y en el anverso podemos encontrarnos desde colonias, ¿de acuerdo? Con una serie de ubicaciones para colocar nuestras casas, hasta cualquier tipo de recursos, como el oro, como la plata, ¿vale? Como vegetales o incluso minerales. Por supuesto, los indígenas también podremos encontrarlos en esa zona del Nuevo Mundo, que nos harán la vida, irónicamente hablando, mucho más agradable. Los setas de fincas son un total de 8 y como podéis ver en el reverso de las mismas tenemos el símbolo de una moneda, y es que si conseguimos estas fincas y no las utilizamos, en cada turno nos irán abonando una moneda de oro. Por su otro lado, ¿de acuerdo? Cada una va a tener una serie de habilidad especial que solamente podremos utilizarla durante una sola vez, ¿de acuerdo? Durante la partida, que nos dará una serie de beneficios, desde 2 monedas, ¿de acuerdo? Avanzar uno en el track de marítimo, ¿de acuerdo? Y una vez utilizado habría que descartarlo. Estas son las cartas de personaje y algunas tienen una serie de símbolos, como estas que tenemos aquí de una corona, que la utilizaremos en juegos avanzados. Para el juego básico solamente necesitaremos las que veis a la izquierda. Y podemos encontrar personajes como por ejemplo el rey, el comerciante, perdón, el cardenal, el conquistador, el pirata, etcétera. Todos y cada uno de ellos, como podéis ver, con una serie de habilidades especiales. Vamos a colocar una que se vea más clara. Tienen 2 habilidades, ¿de acuerdo? Las cuales vamos a poder utilizar cuando podamos utilizar las cartas en el turno. Ya lo iremos viendo, no os preocupéis que lo voy a explicar todo claramente para que no haya ningún tipo de problema. Al principio estos iconos pueden abrumar un poco, pero como digo son bastante sencillos, intuitivos, y si tenemos algún problema siempre tendremos a mano o bien el reglamento o bien la hoja de referencia. Más cartas del juego. Tenemos en primer lugar las cartas de rosetón, que tienen 2 lados, un lado activo y un lado inactivo.
y fundamentalmente, siendo el cardenal, nos va a dar una serie de puntos adicionales, ya lo veremos. Las cartas del viaje de Magallanes, que en el caso de que Magallanes realice su navegación con éxito, también nos otorgarán al final de la partida una serie de puntos de victoria. Las cartas de pintor de la corte, que básicamente podemos encargar al pintor de la corte, valga la redundancia, pues que nos haga un retrato, y en función de ese acabado, al final de la partida, pues ganaremos una serie de puntos de victoria. Las cartas de bula papales, que por su reverso tienen el símbolo de la iglesia, ¿de acuerdo? Y por el otro la propia bula papal, nos va a permitir poder realizar o bien la acción que hayamos realizado una segunda vez, o bien poder realizar la segunda acción. Como siempre, también lo veremos. Las cartas de orden de turno, ¿vale? En valores de 1, de 2, de 3 y de 4, según seamos primero, segundo, tercer o cuarto jugador. Y por último, una carta de resumen de la ronda, que nos vendrá muy bien para seguir al pie de la letra las fases del turno. El propio juego nos incluye dos expansiones. Esta primera que tenemos aquí es la expansión del embajador, que básicamente lo que haremos será visitar diferentes naciones intentando ganar el máximo de influencia sobre ellas, ¿vale? Y vamos a utilizar esa influencia para decantar el balance de poderes, ¿de acuerdo?, a nuestro favor. Sin entrar en mecánicas ni en reglas ni nada, porque ya lo veremos un poquito más adelante, simplemente os muestro los componentes. Dos cartas nuevas, una de ellas sería el embajador, también con sus propias habilidades, y también tendremos las losetas de las embajadas, que si les damos la vuelta tienen una serie de escudos, que estos escudos hacen referencia a los estados europeos que mantenían las relaciones diplomáticas con el imperio, ¿de acuerdo? Tenemos Portugal, Austria, estados pontificios, etcétera. Y al final de la partida, dependiendo del número de estos que tengamos, etcétera, vamos a recibir una serie de bonificaciones. Y esta es la siguiente de las expansiones, la expansión El Nuevo Mundo. Sería para 2, 3, 4 jugadores, la anterior sería solamente para 3 o 4, y básicamente lo que nos permite esta expansión sería desarrollar un poco más todo lo que vienen siendo las colonias en el Nuevo Mundo, ¿de acuerdo? De hecho, estas cartas sustituirían la zona del Nuevo Mundo del propio tablero. Y además vienen con una serie de nativos, que llaman nativos agresivos, que, como su propio nombre indica, van a saquear de una forma un poco más dura, ¿de acuerdo?, esas colonias. Y por último, pero no por ello menos importante, el tablero de juego, que a mí personalmente me gusta un montón. Viene dividido en varias secciones, en varias zonas, ¿de acuerdo? Todo esto sería la zona del Nuevo Mundo, la zona de exploración, ¿vale?, donde colocaremos nuestras colonias. Viene un track para el turno, también tenemos el dinero que tendrá la corona, un track de puntuación a lo largo del tablero, en la sección del orden de pares, ¿vale?, o el orden de juego. Tenemos un track marítimo, ¿vale?, que nos va a relacionar este track con lo bien o lo mal que lo hagamos en el comercio marítimo. Tenemos también la zona de las guerras, en esta fortaleza que tenemos aquí. La zona del mercado, tenemos también la zona de la iglesia, una serie de zonas para colocar cartas, tanto para las bulas papales, así como el viaje de Magallanes. Esta zona superior sería para colocar las fincas, y esto una serie de acciones que vamos a poder realizar, bloqueables por cierto, a lo largo de nuestro turno. Y no quería dejar pasar la oportunidad de comentar esta espectacular contraportada, ¿de acuerdo?, ya que es un grandísimo detalle, un grandísimo acierto por parte de la editorial. Es un juego que cuida mucho los detalles, incluso el inserto, ya lo habéis visto en el unboxing, es a todo color, el cartón es un poco blando, ¿de acuerdo?, pero como digo, cuida muy bien y lo hace de una manera espectacular el tema de los detalles. Como podéis ver aquí, es una carabela, ¿vale?, bueno, de hecho dos, una principal, que se disponen a navegar hacia el Nuevo Mundo, con un mar bastante encrespado, y el sello de Plus Ultra del propio juego en la parte inferior. Como digo, espectacular. Para comenzar el setup, cada jugador va a elegir un color, ¿de acuerdo? En este caso va a ser una partida a 4 jugadores y os voy a mostrar el jugador amarillo. Y de ese set va a tener que formar su reserva personal, inicial con un barco, 2 casas, 2 marcadores, uno para los puntos de grandeza y otro para el orden de pares. También 2 tercios preparados, ¿de acuerdo? Los he puesto así para que se vean, pero preparados significa que tienen que estar de pie. Además, también va a tener que recibir 2 marcadores de acciones comunes, 3 ducados y un rosetón activo. Una vez hecho esto, todos los jugadores van a tener que colocar uno de sus discos pequeños sobre el track de puntos de grandeza en su posición número 0. A continuación, los jugadores colocarán su marcador de barco en la posición inicial del track, que es justamente donde está el símbolo del barco. A continuación, y al azar o de la forma que queráis, se determina el orden de turno, colocando
en dichas posiciones, el primer jugador en el número 1, el segundo en el 2 y así sucesivamente, el resto de los discos pequeños. El resto de piezas de cada set se colocarán a un lado del tablero formando el suministro. A continuación tendremos que colocar el marcador de rondas sobre la posición número 1 del track de turnos. Sobre la zona de mercado y empezando desde la casilla dorada hacia la derecha, deberemos de colocar 2 platas, un vegetal y un oro. Y en la zona de excedentes, que es esta zona de aquí, colocaremos además otra plata. Ahora es momento de colocar las losetas en el nuevo mundo. Para ello lo primero tendríamos que haber separado, ¿vale?, las losetas de colonia de 3 posiciones y colocarlas a un lado del tablero. A mí personalmente me gusta colocarlas sobre las losetas 2 y 5, de hecho tenemos aquí un recordatorio en el propio tablero, de tal forma que cuando llegue a ese turno, pues ya sé que tengo que colocar dicha colonia. Pero bueno, lo podemos hacer como queramos. Y a continuación tendremos que colocar 7 losetas, empezando desde abajo, desde la loseta dorada, boca abajo, en la zona de exploración. Una vez hecho esto, le daremos la vuelta a la primera de las losetas. Ahora deberemos de colocar 4 ducados en la zona de la corona. Las cartas de bulas las colocaremos en función de los jugadores que seamos. Una partida a 4 jugadores se colocarían 5, ¿de acuerdo?, la totalidad. En una partida a 3 jugadores serían 4 y 3 con 2 jugadores. Las sobrantes no se utilizarán durante la partida. Ahora es el turno de colocar las cartas del viaje de Magallanes. Y también van en función del número de jugadores. La posición en la que debemos colocar estas cartas sería con el +1 hacia arriba. En el caso de que seamos 4 jugadores, serían 6 cartas, 5 con 3 jugadores o menos. Y las cartas sobrantes tampoco se utilizarían durante la partida. Para colocar las losetas de finca es muy sencillo, ¿de acuerdo? A 4 jugadores colocaríamos la totalidad de las fincas, al azar, por supuesto, y con la cara del +1 ducado boca arriba. En el caso de que seamos menos jugadores, pues si somos 3 habría que colocar 6 y 4 en el caso de 2 jugadores. También las fincas que no se utilizan se devolverían a la caja. Ahora, según el orden de turno o orden de pares establecido, deberíamos de entregar a cada jugador las cartas de orden según su ocupación en el track. Es decir, que el jugador rojo recibiría la carta con el número 1, el amarillo el 2 y así sucesivamente. Y una vez hecho todo esto, colocaríamos las cartas de pintor de la corte a un lado del tablero y por supuesto las cartas de personaje en función de si queremos jugar al juego básico o al juego avanzado, también las dejaríamos, cogeríamos las que necesitemos y también las dejaríamos, como digo, a un lado del tablero. Hecho todo esto, ya podríamos dar comienzo a una partida de Plus Ultra. Acabado este vídeo, en el siguiente vídeo lo que veremos será la secuencia del turno, como siempre, y mi opinión sobre el juego.